París es una ciudad de artistas y usted, pues bueno, es el embajador de Chile en Francia, eso tiene mucho peso. Ahora mismo, que ya estoy viejo para esas cosas, me ofreció el presidente Piñera actual ser embajador en París. Cuando empezó a hablar, yo noté que me iba a ofrecer algo y estaba pensando cómo le voy a contestar que no. Y cuando me dijo París, yo dije, bueno, tengo una vieja relación sentimental, literaria, humana con esa ciudad y no pude decir que ahí estoy, como un tonto, porque me levanto tempranísimo en la mañana para poder escribir, para hacer mis cosas, y después parto a una oficina que está en la misma casa y que es una especie de trituradora. Ahí estoy, todo el día en la trituradora hasta que escapo en la tarde. París, para mi generación por lo menos, es el París de Rayuela y el París de Cortázar. Cortázar fue su amigo, ¿no es cierto? Usted lo recuerda muy bien. Mire, Cortázar se enamoró de París desde que llegó. Él llegó por el 58. Era un parisino absoluto. Era un lector voraz de todo lo que se escribía, sobre todo en los márgenes más extravagantes, más vanguardistas y todo eso. Yo decía después que Cortázar descubrió América cuando fue a Cuba, porque yo decía, fue igual que todos los franceses, había una cosa novedosa allá y ahí partió y descubrió América. Pero cuando estaba en París, era un argentino emparizado, afrancesado, fanático de todas esas cosas. Bueno, era un tipo encantador, una buena persona y un notable escritor. De su estancia en París durante el gobierno de Allende, usted escribió un libro, Persona non grata, que disgustó tanto a la derecha pinochetista como a la izquierda castrista. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué fue así? Mire, en el gobierno chileno había un grupo grande de gente que creía que la panacea era Cuba, que si se hacía la misma política de Cuba en Chile, bueno, íbamos a superar todos los problemas y todo eso. Yo estuve 3 meses y medio en Cuba. Yo me di cuenta muy rápido que esa no era la panacea y me di cuenta de otra cosa que era muy preocupante, que si eso se imponía como política de Estado en Chile, yo iba a tener que salir al exilio. Y entonces escribí ese libro, porque había muchos argentinos y mexicanos, qué sé yo, que pasaban por Cuba y era como pintoresco para ellos, pero para mí era como el anuncio de lo que podía ser el desarrollo inmediato de Chile. Así que yo me sentí comprometido. Yo escribí ese libro casi como una advertencia a mi gente, ¿no? Después me tiraron muchos tomates podridos, pero también, oiga, también me permitió hacer amistades notables, porque la persona que se me acercó a mí y se acercó él a mí, que yo no conocía, fue Octavio Paz. Y eso fue una gran experiencia de todo el final de la vida de él, de conversaciones, de encuentros, de muchas cosas. Maestro, ¿usted es un lector atento de sus contemporáneos? Lo que me pasa a mí, no, lo que me pasa a mí es que soy muy lector y leo muchos clásicos. Y leo muchas veces en función de los temas que yo estoy desarrollando. Y cuando escribí la última novela mía publicada, La muerte de Montaigne, leí a Montaigne, a la gente que estaba cerca de él, a los contemporáneos de él, entonces no tenía tiempo de leer contemporáneos, pero leo contemporáneos y hasta hago una cosa que ya es muy pesada, leo manuscritos, porque a veces un escritor me presenta un manuscrito y lo leo, pero no siempre. Esto no debería decirlo en la televisión porque los manuscritos crecen 5 metros en la pieza, ¿no? Son como enredaderas y a veces yo los miro y a veces una persona me manda un manuscrito y si yo no le digo algo en un año, por ejemplo, en 10 meses, se enoja. Así que de ahí parten muchos enojados y resentidos y enemigos y qué sé yo. Perdí un amigo, un viejo amigo, porque ese viejo amigo construía galpones metálicos. Le iba muy bien, tenía dinero, me invitaba muy bien y era un gran amigo del colegio. Y de repente se le ocurrió escribir cuentos y novelas y se perdió la amistad. Porque yo no le podía decir con honestidad que los encontraba muy buenos, que estaba muerto de entusiasmo, ¿no? Usted forma parte de un grupo de escritores que son muy queridos en México. Me refiero al boom. ¿Los escritores del boom son cercanos a usted? Como Vargas Llosa, por ejemplo. Vargas Llosa es el primer escritor del boom que conocí. Y era un un personaje muy discreto sobre su obra. Entonces yo no sabía que era escritor. No había publicado su primera novela.
pero me llamaba la atención su lectura, su capacidad enorme de lectura. Y después descubrí que era Vargas Llosa, porque Vargas Llosa no existía antes, existió a partir de que publicó La ciudad de los perros, claro. Y fue un cambio de lenguaje y un cambio de actitud en el escritor latinoamericano. Fue muy curioso, muy sorprendente. ¿Tiene usted algún héroe literario? Mis héroes literarios, bueno, Montaigne. Por eso escribí un libro que se llama La muerte de Montaigne. Pero tengo varios otros héroes, qué sé yo, Chekhov, por ejemplo. Me encanta la cosa emotiva, simple que tiene y profunda. Entonces estuve hace poco en Moscú y me dijeron que era hablar de usted, de qué quiere hablar. No, hablé de mis lecturas rusas. Y dejé muy asombrados a los moscovitas porque conocía yo autores que ellos ya no conocen, que se han olvidado. Maestro, ¿y usted ha leído a los escritores de México? Bueno, yo he leído mucho mexicano en mi vida. No le digo que soy un especialista, pero yo leí, por ejemplo, la autobiografía de Vasconcelos. Creo que se llama El Ulises criollo, ya ni me acuerdo bien. Leí mucho a Octavio Paz, leí alguna vez a Agustín Yáñez. He leído muchas cosas mexicanas. Martín Luis Guzmán, que es muy bueno, que me gusta mucho hasta hoy, etcétera, etcétera, etcétera. A Carlos Fuentes lo conocí muy joven, yo muy joven y él igual de joven o un minuto mayor. Y me pareció que su comienzo literario era muy bueno y ahora después me perdí un poco, pero quiero recuperar la cosa. Porque hay una novela de él que tiene que ver con el Popocatépetl, con el volcán. Creo que se llama Zona Sagrada, no sé cómo se llama esa novela. La voy a buscar ahora en una librería para leer. Hay quien piensa que el alumno debe de romper con el maestro. ¿Usted rompió con Neruda? No. Neruda, por ejemplo, me decía a mí, yo le contaba una anécdota de mi pasada por Cuba. Y él me decía, escríbelo, pero no lo publiques todavía. Y yo me reía porque yo pensaba, si yo le hubiera hecho caso a él y si él estuviera vivo hoy me estaría diciendo no publiques Persona non grata todavía. Así que yo me reía, yo escribía la historia y después no le conté nada a Neruda que lo iba a publicar, pero él se murió antes, así que no supe. En México recibimos de manera muy especial un libro, El cartero, de Antonio Skármeta, sobre Neruda, que incluso se hizo una película. ¿Qué piensa de ello? Bueno, mire, una cosa es la novela Skármeta, que es una buena novela. Después hay una obra de teatro que ya se desvía. Y después hay dos películas. Una que hizo el propio Skármeta y después una que hicieron los italianos, ¿no? Es muy curiosa para mí esa película porque yo conocí bien a Neruda. Y lo que hace el Neruda de esa película no lo hacía nunca Neruda. Por ejemplo, Neruda era comilón, tragón, pero no sabía cocinar un huevo frito. Ahí sale Neruda cocinando, por ejemplo. Después Neruda come solo con su mujer. Neruda era capaz de salir a la calle a buscar gente para que lo acompañara a comer. Comían 15 ahí. Era gregario. Le encantaba la compañía a la hora de comer. Después Neruda se baña en el mar. Neruda nunca se bañaba en el mar. Ahí aparece poniéndose una bata y llegando al mar. No, Neruda miraba al mar desde su casa, que estaba a la orilla del mar con unos catalejos antiguos de marineros, y si veía una chica bonita en la playa, ahí se concentraba mucho, porque le encantaba eso. Era un mirón, un voyeur, dicen los franceses. Pero bajar a nadar en la playa, ni hablar, ¿no? Maestro, ¿en qué género literario se siente usted mejor? Mire, eso va cambiando. Yo cuando joven era cuentista, ahora no puedo escribir un cuento. En cambio, la novela corta o relativamente corta es un género con el que yo me acomodo bien, en que me siento libre y tranquilo. Y he hecho una que no ha salido todavía, que se llama El descubrimiento de la pintura. Aquí la anuncio por primera vez. Ya está entregada al editor y todo. Sí. 160 páginas por ahí. ¿Qué personaje de ficción literaria, le hubiera gustado ser? Es una pregunta difícil, porque hay personajes por los que siento gran simpatía, pero no me habría gustado ser esos personajes. Por ejemplo, no me habría gustado ser el Quijote. Al Quijote le dan palos a lo largo de toda la novela, ¿no? Casi habría preferido a Sancho Panza, se lo digo francamente. Después de los personajes de Balzac son muy trágicos todos. Los personajes de Flaubert,
terminan mal. Hay unos personajes autobiográficos que tiene un gran escritor francés que es Stendhal. Por ejemplo, tiene un libro que se llama Memorias, Recuerdos de Egotismo. Ahí hay unos personajes jóvenes que son muy simpáticos, muy inteligentes, lo pasan muy bien. Pero en general no hay que querer ser personaje literario porque eso conduce a la locura. El Quijote se creyó caballero de las novelas de caballería y se le derritió el seso. Y Emma Bovary, la protagonista de Madame Bovary, leyó mucha novela de amor y se le derritió el seso y se enamoró de todo el mundo. De Y eso le la fue, culpaban, por haber leído. Te pasó claro, eso. y le fue muy mal. A la pobrecita le fue pésimo. Terminó suicidándose. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Encantado, es un placer. Encantado.